equipo para servirle a Dios. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a leer un texto bíblico de apertura que es Segunda de Tesalonicenses 2:13, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. El Señor nos escogió para salvación, para que seamos santificados por la fe y la verdad. Nosotros nos estamos santificando cada día y estamos creciendo cada día y estamos madurando cada día. Estamos viendo lo que es el discipulado de sanidad y restauración. Empezamos con el perdón, después continuamos con el arrepentimiento, luego con reconciliación con Dios y terminamos el domingo pasado con el estudio de la Biblia. Son estudios donde nosotros debemos instruir a los nuevos creyentes porque son una base para crecer firme en el Señor, con una base bíblica y de una instrucción práctica para poder andar en los caminos del Señor. Entonces hoy vamos a empezar un nuevo tema, ¿verdad? Que nosotros debemos hablarle a nuestros nuevos discípulos. Ya vimos cómo íbamos a enseñarles a leer la Biblia y qué íbamos a conseguir en la palabra de Dios. Eso lo vimos en las 3 clases anteriores. Ahora vamos a hablar acerca de una disciplina espiritual que es muy importante para un cristiano, que se debe convertir en un estilo de vida de cada cristiano. Y esta disciplina es el ayuno. El ayuno. Entonces vamos a aprender y a instruirnos qué es el ayuno, para qué es el ayuno, cómo debemos ayunar y qué no debemos hacer en un ayuno, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo a lo largo de todo el tema. Y de esta manera nosotros vamos a quitar muchas dudas y vamos a tener la disciplina del ayuno como algo que nos va a deleitar, que nos va a ayudar, que sabemos que es de bendición para nosotros y que no es un ritual ni una obligación ni nada impuesto, sino que es algo que nosotros lo vamos a disfrutar después de este tema. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Están despiertos. Qué bueno, tomar bastante café. Ajá. El ayuno es una de las disciplinas espirituales que nos ayuda y nos fortalece en el crecimiento cuando somos cristianos, ¿verdad? Es una herramienta para buscar la presencia de Dios y su perfecta voluntad. ¿Ok? Esa es la base. Es una herramienta disciplinaria para buscar la presencia de Dios y su perfecta voluntad. Nosotros, a la luz de la palabra, vamos a descubrir por qué es necesario ayunar y le daremos un enfoque práctico y espiritual, no religioso ni legalista, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento le daban un enfoque legalista, el cual el Señor Jesucristo vino y lo transformó. Y tendremos la revelación de que no es un sacrificio, ni tampoco una manipulación, sino una manera especial de acercarnos a Dios. Entonces nosotros a lo largo del tema vamos a ir viendo que vamos a empezar a disfrutar, y los que no ayunan pues ayunarán. ¿Amén? Amén. Amén. Okay. Y hay situaciones que nos estorban para ayunar, pero poquito a poco los vamos a sacar a la luz y vamos a ser libres y podemos practicar esta disciplina que es de mucha importancia para la vida del cristiano. Como dije anteriormente, debe ser parte de nuestro estilo de vida como creyentes. O sea, no es que dice, bueno, yo una vez ayuné, sí, hace tiempo ayuné media mañana, pero no, eso tiene que ser un estilo de vida, porque ya vamos a ver por qué. ¿Qué es el ayuno? Es tomar la decisión de no nutrir el cuerpo con alimentos por un periodo de tiempo determinado para buscar la presencia de Dios
y alimentar nuestro espíritu. Nosotros vamos a alimentar nuestro espíritu a través del ayuno, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo con los alimentos, ¿verdad? Entonces es una decisión que nosotros tomamos de no tomar alimentos, porque vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a orar, vamos a interceder y ya vamos a ver qué otras cosas vamos a ver en el ayuno. En Lucas 5:33-35 dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. En aquellos días ayunarán. Entonces nosotros podemos ver que en este texto decía que no iban a ayunar mientras Jesucristo estaba con ellos, ¿verdad? Pero cuando fuera quitado, entonces iban a ayunar. Quiere decir que el ayuno es para buscar el rostro y la presencia de Dios, ¿okay? En determinadas circunstancias, cuando nosotros los necesitemos. Y muchas veces ayunamos, ¿verdad? Porque es necesario ayunar. A veces el Señor nos pone a ayunar y no sabemos cuál es el propósito del Señor, pero cedemos al Espíritu Santo y después Dios nos dice por qué, o vamos a ver los frutos. ¿Qué pasa en el ayuno? En el ayuno sujetamos todos nuestros deseos carnales para que el Espíritu fluya en busca de la presencia y la revelación de Dios. Vamos a sujetar nuestra carne en un ayuno para que podamos buscar, entender, comprender y tener una mejor comunión con el Señor. Para eso es el ayuno. En Isaías 58:3 dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a vuestros trabajadores. Les voy a poner de tarea que lean Isaías 58, ¿verdad? Completo, porque es largo. Pero lo que le quiero hacer notar aquí es que cuando ellos decían que ayunaban, pero no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con el carácter cristiano. Ayunaban como ritual, ayunaban como una costumbre, pero seguían en sus malas obras, seguían con sus corazones contaminados, no tenían temor de Dios, ni había sujeción a la autoridad, ni había obediencia. Entonces es lo que le dice el Señor. Entonces, ¿de qué les vale? Quiere decir que el ayuno está íntimamente ligado con el carácter cristiano. Por eso es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida de perdón, arrepentimiento, temor de Dios, sujeción, para que cuando ofrezcamos una ofrenda de ayuno, esa ofrenda llegue a la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Ajá. El ayuno no es para buscar nuestros deseos y gustos, sino la presencia y la voluntad de Dios. Porque muchas veces a ver, dices, ay, bueno, necesito un carro, voy a ayunar. No, vamos a ayunar para, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿ok? Y entonces la añadidura va a venir. Por eso es que es tan importante nosotros buscar el reino de Dios, y que la añadidura el Señor la va a dar, seguro que la va a dar. Si yo busco el reino de Dios, puedo estar confiada. Con mucha frecuencia nosotros necesitamos ayunar para buscar la presencia de Dios y entender sus caminos y sus propósitos. A veces estamos confundidos, ¿verdad? No sabemos qué hacer, no entendemos por qué sucede una situación en nuestra vida. Entonces ayunamos y le decimos al Señor que nos haga entender esta circunstancia, qué es lo que pasa, qué es lo que tú quieres. Porque como vamos a sujetar nuestros apetitos carnales, el espíritu va a estar abierto al Señor. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si nosotros ayunamos, el Señor nos va a hacer entender y nos va a quitar
toda venda de nuestros ojos con el ayuno. Puede ser que no suceda inmediatamente, pero sí con el tiempo nosotros vamos a ver los frutos. Y les puedo poner un ejemplo. Con los ayunos de los sábados, yo he sido muy bendecida porque el Señor me ha hecho entender muchísimas cosas, me ha sanado de muchas cosas, no necesariamente el mismo día que ayuno, sino después lo he podido ver en mi crecimiento espiritual y de cuántas cosas el Señor me ha sanado. Entonces, a veces ayunamos y decimos, bueno, pero no pasó nada, solamente oramos. Sí pasó, hermano, espiritualmente pasa. Y todos los que están asistiendo a los ayunos los sábados, espiritualmente no están igual de antes de empezar a ayunar consecutivamente. ¿Amén? Amén. Así es. Okay. El ayuno no es un sacrificio ni para pasar hambre. Es una ofrenda en una profunda adoración a Dios, donde entregamos nuestros apetitos. Se cometen muchos errores, por ejemplo, dicen, no, ayuné, pero me dio mucha hambre. Entonces es porque no hemos hecho lo correcto, que más adelante lo vamos a hacer, porque no es pasar hambre. Si yo siento en un ayuno que estoy pasando hambre, no estoy enfocada en lo que es realmente. Porque cuando nosotros proclamamos el ayuno, lo ponemos en manos del Señor, ya no vamos a pasar hambre, sino que lo pasamos bien. Levanten su mano si no es así, ¿verdad que sí? Amén. Esas manos grandotas levantadas. Así es. Si usted está pasando hambre en un ayuno, enfóquese en el Señor. Dígale a la carne que se doblegue para que vea que va a aguantar su ayuno, a superarlo hasta que el Señor y el Espíritu Santo le diga. En el Antiguo Testamento era una ley y un ritual, una tradición religiosa, pero Jesucristo, miren cómo lo cambió Jesucristo. Jesucristo lo cambió en un tiempo de comunión y deleite con Él. ¿Ves? Entonces, antes era un ritual, pasaban hambre, desnudaban su rostro, ahora no. Y yo, por ejemplo, lo vivo. Cuando yo voy a ayunar, yo me siento contenta y feliz porque tengo el enfoque que es para buscar la presencia de Dios y que voy a tener un deleite con mi Señor y me voy a ocupar de todas las cosas espirituales. Cuando nos ocupamos con todas las disciplinas y herramientas espirituales, pues se nos olvida el hambre y la carne se sujeta. No hay ni sonidos ni nada de eso en el estómago, ¿ok? En el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Con el ayuno, el tiempo de ayuno, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Y de esta manera, cuando nosotros nos deleitamos, en cada cosa que hacemos la vamos a disfrutar. Si yo me deleito en la adoración, si me deleito en lo que sirvo, yo lo voy a disfrutar. Y el Señor va a ver eso y eso lo va a tomar en cuenta y dice que concederá las peticiones de nuestro corazón. De tal manera que en todo lo que tú te deleites haciendo para el Señor, ya estás buscando el reino de Dios y su justicia y Él te va a dar las añadiduras. Aunque no las pida porque Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Vamos a ver la actitud interna y externa en el ayuno. Vamos a leerlo aquí que dice Mateo 6, 16 al 18. Dice así: cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense, cuando la persona ya muestra una actitud, que era en el caso de estas personas que mostraban que iban a ayunar, era para que los vieran, porque era un ritual religioso y entonces ellos querían que los alabaran porque estaban ayunando. Entonces dice, ya tienen su recompensa, pero esa no es la recompensa que nosotros queremos. El Señor dice, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan. Saben que en el Antiguo Testamento había una costumbre
que el ungir la cabeza era lavar el rostro, o sea, dice, lava tu rostro y unge tu cabeza. Era una costumbre que tenían ellos cuando había una fiesta de gran júbilo. Cuando ellos tenían una tremenda fiesta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tiempo de acción de gracia, una fiesta de esa, entonces ungíamos nuestra cabeza y lavábamos nuestros rostros, nos poníamos nuestra mejor presencia, nos ponemos nuestra mejor presencia. Así era en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor dijo que cuando ayunemos, le decía, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, en tu corazón siente que vas a una fiesta con el Señor. Siente que vas a deleitarte con el Señor. Y puede ser que no pase nada espectacular en el ayuno, pero después, como te dije anteriormente, lo vas a ver. Sí pasa, hermano, sí pasa, y Dios nos cambia a través del ayuno. Yo les aseguro que el sábado va a estar llena la casa de Michelle. Digan amén. Y van a venir los varones también. Amén. Sí. Porque esto les va a ayudar y lo van a ver de otra manera, ¿ok? En el ayuno, nuestro espíritu y la mente deben estar conectados en que me deleitaré en la presencia del Señor, en la comunión íntima con Él. Durante este tiempo yo me voy a deleitar, me voy a edificar, porque yo sé que estoy buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y cualquier cosa que se diga la voy a meditar, la voy a recibir, y el Señor va a edificar mi espíritu. No nos deben distraer los apetitos carnales y terrenales, ¿verdad? La mente debe estar centrada en la adoración a Jesús, porque le digo, no es pasar hambre. Debe estar centrada en la adoración a Jesús, en la palabra, en el gozo, en la fe de lo que vamos a recibir, de la comunión que vamos a tener, ¿verdad? Y nosotros pues nos vamos a edificar y vamos a recibir revelación de sus propósitos. Debe ser un tiempo de santificación para buscar el rostro del Señor. Debemos dejar de hacer cosas, ¿verdad? Y estar quietos para darle ese tiempo, tanto en la mente, en el corazón y en nuestras acciones. Debemos estar quietos, dedicándole este tiempo como ofrenda al Señor. Hay circunstancias, ¿verdad?, especiales donde no podemos estar totalmente, ¿verdad?, porque hay trabajo, compromisos, bebés, etcétera, etcétera. Pero el Señor también lo recibe. Pero en cuanto sea posible, apartarnos para orar y adorar. O sea, poner un tiempo, porque un ayuno, como lo voy a decir más adelante, un ayuno sin palabra, sin adoración, sin intercesión, sin oración, entonces solamente estamos pasando hambre, ¿ok? Y no trae fruto, no trae fruto. Lo que no se debe hacer en un ayuno, ¿verdad? A veces he oído decir que la gente ayuna y se va para la calle a hacer diligencia. El otro día oí decir que no, me distraje, me puse a hacer cosas para que se me fuera de la mente que tenía hambre. Entonces eso no es ayuno, eso es pasar hambre, ¿ok? O buscas una persona para hablar por teléfono, para distraerte. El ayuno es para estar en la comunión con el Señor. No puedes hacer todo un día, pues haz unas horas, pero que esas horas sean de profunda sinceridad con el Señor, en adoración, en la palabra de Dios, en la alabanza, en la lectura, en la intercesión, en orar en lenguas, y vamos a ver la edificación en nuestras vidas. Y tratar de estar quietos para Dios, porque es nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos quiere hablar, y a Él le debemos honra y le debemos el temor de Dios, el respeto, ¿verdad? Entonces vamos a estar quietos para Él y dedicarle esas horitas sin interrupciones, para que el Señor haga en nuestro espíritu como Él quiere. Amén. Cuando nosotros ayunamos centrados en buscar la presencia del Señor, ocurre algo sobrenatural. No te da hambre y tu estómago está quieto. Por eso yo les digo que si sienten mucha hambre y no pueden ayunar, entonces algo pasa, no estamos enfocados en Dios.
Y muchas veces no podemos ayunar porque tenemos el hábito de tomar café o refresco y eso provoca una adicción y entonces la persona le duele la cabeza. Y nosotros debemos, si vamos a ayunar 2 o 3 días o más días seguidos, se deben suprimir lo que es café y refresco. ¿Ok? El ayuno sin oración, comunión, adoración, lectura de la palabra es solamente pasar hambre, y hay algo que pasa en nuestro cuerpo, que es que lo debilitas y puedes tener ataques espirituales. Fíjense que el Señor es tan sabio en todas esas cosas que muchas veces la gente por ignorancia dice ayuna, entonces me voy para la calle, me pongo a hacer oficio. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan cansados y agotados, sudando cuando terminan el ayuno, porque el cuerpo se debilitó, porque no lo fortalecimos con las disciplinas espirituales de la oración, la adoración, la lectura de la palabra, el hablar en lengua. Entonces, el cuerpo se debilita si nosotros no hacemos esto. Entonces, por eso es que es importante, si vamos a ayunar, vamos a concentrarnos en hacer las cosas que Dios quiere para el ayuno. Primero, porque vamos a tener el beneficio espiritual. Y segundo, nuestro cuerpo no va a sufrir. Cuando el cuerpo sufre y nos sentimos debilitados, no salimos fortalecidos, es porque no hemos hecho, por ejemplo, no hemos dejado de tomar café, de tomar refresco, no hemos hecho las disciplinas espirituales. Algo pasó. Y dígale: Señor, ¿por qué, entre comillas, me cayó mal este ayuno? Porque algo hice que no estaba bien. ¿Ok? Entonces, y cuando buscamos el rostro del Señor con estas disciplinas, pues el Señor va a guardar nuestro cuerpo. ¿Amén? Amén. Entonces es así. Y se lo digo no porque lo leí en un libro, me ha pasado. Y yo aprendí. Y yo, Señor, entonces se tiene que hacer así. Yo digo: Señor, porque yo soy preguntona con el Señor. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento así? Y entonces el Señor me explica: bueno, no hiciste esto, no hiciste aquello. Entonces por eso lo aprendí. Si ayuno mediodía y mediodía estoy apartada, eso va a ser un ayuno efectivo. Pero si digo voy a ayunar varios días y voy a estar distraída, entonces no, lo que va a hacer es el cuerpo debilitarse. ¿Ok? Ahora, si estás ayunando y te toca salir inesperadamente, suspende el ayuno. Y dile, bueno, y depende también lo que el Espíritu Santo te diga. Pero entonces, suspéndelo si ves que vas a estar muy distraída. De todas maneras, al final, cuando tengamos las observaciones, preguntas y respuestas, pues vamos a ampliar más esto con la ayuda de los pastores. El ayuno es una puerta abierta al mundo espiritual, nos hace madurar espiritualmente y nos ayuda a tener una vida vencedora y superar nuestras áreas débiles. Fíjense cómo esa puerta espiritual está abierta y por eso es que al cuerpo se le hace daño. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo como el Señor dice. Según la Biblia, hay 3 cosas que se deben hacer en secreto, que son el orar, el ofrendar y el ayunar. La Biblia dice que cuando ayunes, hazlo en secreto, que es para tu Dios, para tu Padre Celestial. Fíjense que nosotros podemos observar en lo natural que cuando una persona se va a someter a una intervención quirúrgica, le ordena una dieta previa, ¿verdad que sí? Una dieta previa, y va al quirófano en ayuno totalmente, sin tomar agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo debe estar totalmente en el mínimo de actividad para que los médicos, los cirujanos puedan realizar la operación. En lo espiritual también es así. Debemos someter nuestro cuerpo al ayuno para que esté rendida la carne y así estén los propósitos de Dios presentes en nuestra vida y el Señor haga la sanidad, la liberación, la dirección o la revelación
que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces podemos ver ese paralelo en la vida natural y en la vida espiritual. Estamos en la vida natural inactivos físicamente porque no hemos comido, ¿verdad? Para que la operación no tenga ningún trastorno. Y asimismo en lo espiritual. Yo recuerdo una vez que yo me operé y tomé agua antes de irme. Entonces, ¿qué pasó? Que la operación la hicieron cuando me operé de los pies, ¿no? Y entonces yo veía que la operación se tardaba, y entonces me iban a operar a las 7 de la mañana y resulta que salió por ahí tarde, como a las 12, la 1. Entonces, cuando hablé con la enfermera, yo le dije que al levantarme yo había tomado agua. Y entonces me dijo, muchacha, menos mal que entonces se tardó la operación, porque eso no lo has debido hacer, y me explicó por qué. ¿Ves? Entonces el Señor me guardó. Entonces, en lo natural, el cuerpo debe estar inactivo para ser operado. En lo espiritual, la carne debe estar inactiva para ser operada, liberada y sanado nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Amén. Tiene que estar en un mínimo de actividad para que nosotros podamos recibir pues del Señor. Fíjense que sucede que cuando una persona tiene problemas o una circunstancia especial y ayuna, piensa, esto es un error también que se comete, piensa que con solo ayunar el problema se resuelve. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Porque gracias al Señor tenemos buena instrucción, pero sí lo he visto. Hay personas que llegan y dicen, no, tengo este problema, voy a ayunar. Y entonces se faja a pasar hambre y no ora, no intercede, no perdona, no pone el problema delante del Señor, sino que piensa que por el acto solamente de dejar de comer ya el problema se resuelve, y no es así. El ayuno es para mantener la carne en mínima actividad, para nosotros buscar los cambios en el Señor, buscar la presencia de Dios, arrepentirnos, perdonar, tomar decisiones dirigidas por el Espíritu Santo, porque vamos a recibir de una manera más clara, más natural, sobrenatural, porque el ayuno aquí lo que sucede es sobrenatural. Amén. ¿Qué logramos con el ayuno? Y vayan anotando sus preguntas y sus observaciones. Alejandro, hola. Ajá, saludo. Se sientan cerca. Ajá, sí, véngase para adelante. Véngase para adelante. No está meditando nada. ¿Qué logramos con el ayuno? Medite con los ojos abiertos entonces. ¿Qué logramos con el ayuno? Vamos a ver algunas de las cosas que logramos con el ayuno, y si ustedes tienen algunas otras, pues me la dicen y la anotamos. El ayuno nos da la visión de Dios y nos alinea con ella. ¿Okay? Nos ponemos de acuerdo con Dios, en el espíritu primeramente. Y entonces vemos que después de un ayuno, oye, como que se nos aclaran las ideas. Es que esto es lo que el Señor quiere. A lo mejor no es el mismo día, pero sí se nos aclara la visión, ¿no? Nos ayuda a ver el pecado como Dios lo ve. Muchas veces necesitamos ayunar porque a veces nos arrepentimos de algunos pecados de manera ligera. Bueno, sí, caí en rebelión. Sí, Señor, perdóname, o pedimos perdón a la persona, pero no estamos genuinamente dolidos ni sabemos profundamente qué fue lo que hicimos delante de Dios, ni la consecuencia que eso trae a nuestra vida, porque el pecado trae consecuencia a nuestra vida. Entonces, esa liviandad nos hace daño. Entonces, el ayuno nos ayuda a ver el pecado como Dios lo ve. Si a nosotros nos están reclamando algo, nos están acusando de algo, que bueno, pero que ya yo me arrepentí, ya yo te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? ¿Verdad? Entonces debemos ayunar porque todavía no estamos viendo ese pecado como Dios lo ve. Entonces le digo en ayuno y oración, Señor, me están acusando de esto, yo me arrepentí, ¿qué pasa?
y el Señor, el Espíritu Santo, te va a revelar que hay algo más profundo, ¿verdad? Hay algo que lo cual no te has arrepentido genuinamente. Te arrepentiste mentalmente, pero en el corazón no te has arrepentido. Entonces es bueno ayunar para ver el pecado como Dios lo ve. Otra cosa que logramos con el ayuno es nos prepara para estar en sintonía con el Espíritu Santo y recibir dirección y sabiduría de Dios. O sea, nos vamos a sintonizar y el Señor nos va a dar dirección y sabiduría a través de su palabra. Nos hace sensible a la voz de Dios, a su amor y a su corrección, y crece nuestra intimidad con Dios. Fíjate, cuando nosotros tenemos problemas para recibir la corrección, que generalmente lo tenemos, entonces vamos a ayunar para hacernos sensibles a la voz y a la corrección de Dios, para que el Señor nos ayude, porque mientras más nosotros tardemos en tener un pecado allí como paseando en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, entonces va a ser peor para nosotros. Le estamos dando lugar al enemigo en nuestra vida. Entonces no aceptamos la corrección, vamos a ayunar. Vamos a decirle, Señor, voy a ayunar porque cuando me corrigieron esta situación me molesté muchísimo, le discutí a la persona y eso no debe ser. Dios lo que quiere es la humildad en nosotros, porque eso nos trae ganancia en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material y en nuestra vida física. También, ¿qué otra cosa logramos con el ayuno? Activa nuestra percepción espiritual, nos da discernimiento, podemos discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, podemos discernir qué me conviene y qué no, porque el Señor a través de la paz nos guía y nos dice qué decisión nosotros debemos tomar, o sea, nos da discernimiento. Entonces, ¿verdad que se están animando a ayunar? Amén. Ay, pero me lo dijeron como con descanso. ¿Qué pasó? O podemos discernir qué problema es el que tiene para interceder, para ayudar, para orar por esa persona, o simplemente para resguardarnos si vemos algún daño hacia nosotros de esa persona, ¿ok? El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Muchas veces se ayuna pensando que es que Dios va a cambiar sus planes. No, lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Produce una mayor intimidad con Dios y podemos oír su voz. Nos hace sensible a la gente. El ayuno nos prepara para el evangelismo. Nos hace sensible a las almas, a tener compasión de las almas, para que nosotros podamos hablarle de Jesucristo. Que nos conseguimos con una persona que teníamos mucho tiempo que no la veíamos, o hablamos con alguien y entonces le predicamos, le hablamos de Jesús. Por ejemplo, a mí ayer yo venía del mercado y me paró una vecina, porque yo veo que en la urbanización hay grupos de gente como, me imagino que rezando, ¿no? Y entonces ella me dijo que por qué no me unía al rosario que estaban haciendo. Entonces yo aproveché y le dije, bueno, ¿tú sabes por qué no me uno? Yo soy cristiana, evangélica, y la Biblia no habla de rosario. Y entonces le empecé a hablar de Jesucristo y le dije que, bueno, que lo que el Señor quería era la entrega de su corazón a Jesucristo. Y me dijo, sí, porque ellos dicen que sí, claro. Sí, pero hay que leer la palabra y discipularse. Porque si creemos en Jesucristo y no leemos la palabra, quedamos igual. Entonces me dio la oportunidad el Señor de predicar la palabra. Vamos a estar alerta todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo para hacer el evangelismo que tanto el país, nuestros vecinos, los que viven en el edificio, los que viven en la urbanización, lo necesitan. Nos da denuedo, nos da valentía. Ya se acabó de estar ahí. No, es el momento de predicar la palabra, de hablarle del Señor. Yo le digo, Señor, yo quiero predicarle a todo el mundo, quiero hablarle y tenemos que ser radicales, hermano, porque yo me he dado cuenta que suavecito a veces no funciona, ¿verdad?
la palabra de una manera radical. Y fíjense que es tanta el hambre que hay, o sea que la iglesia está despertando, que mi hijo me dijo, mira mamá, esta foto que tomé. Le tomó la foto a un carro, atrás en el parabrisas tiene la oración de fe. Y él se la tomó y yo le dije, mándamela por Facebook, entonces me la mandó. Pero da la casualidad que ayer cuando yo venía del ayuno, yo me quedé en el centro comercial y el carro estaba ahí. Y yo decía, wow, mira dónde está el carro. El carro estaba parado allí con la oración de fe. O sea, eso es que el Señor va a hacer algo en Venezuela. Entonces vamos a ayunar para poder predicar con denuedo, que se nos quite el miedo, que se nos quite la intimidación, que se nos quite el que van a decir, se van a burlar de mí. No, tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo, amén. Entonces fíjate, y el carro era lujoso, el carro no era cualquier carro. Y cuando yo le vi la marca del carro, dije, wow, no le importó ponerle en su parabrisas eso. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia espiritual. El Señor nos necesita predicando la palabra y para eso tenemos que ayunar, ¿ok? Para tener esa valentía y ese denuedo. Otra cosa que logramos con el ayuno es que establece disciplina en tu vida. Fíjense, nos ayuda como en ese dominio propio que nosotros necesitamos en muchas áreas de nuestra vida, porque el cuerpo siempre pide más sexo, más comida, más dormir, ¿verdad? Entonces el ayuno te va a empezar a disciplinar. Miren, mi hijo, usted sabe aquí quien gobierna es el espíritu, no es el alma, es el espíritu. Entonces eso nos ayuda en la disciplina, ¿no? El ayuno te disciplina para que tu espíritu gobierne el alma y el cuerpo, y es una muerte de la carne. Doblegamos la carne se va muriendo. ¿Por qué? Porque le tenemos que ordenar que ella se debe dejar gobernar por el espíritu. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos disciplinas espirituales, entonces el alma la que gobierna el espíritu y el cuerpo. ¿Se acuerdan del dibujo que puso Michelle aquí de espiritual mi cuerpo? Entonces con el ayuno el espíritu se expande, se crece, para que sea gobernado, el espíritu sea el que gobierne, el gobierne la carne y gobierne nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? El espíritu es un ejercicio, el ayuno es un ejercicio espiritual que expande el espíritu y nos da una capacidad mayor para recibir la revelación de Dios y los propósitos de Dios. A medida, ustedes piensan que no está pasando nada con los ayunos. Sí está pasando, hermano. Yo lo he visto cómo cada una de las personas ha crecido. Primero, por la oración de los que ayunan. Segundo, por el ayuno de los que ayunan. He visto cómo las personas han crecido espiritualmente, están más enamorados del Señor, los dones están saliendo, los dones y los talentos están fluyendo. Entonces es importante ayunar, ¿ok? Yo sé que después del sábado todo el mundo va a ayunar. Amén. 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 El ayuno, aquí esto se lo dije, ¿no? Te da credibilidad, el ayuno te da credibilidad y autoridad en el ámbito espiritual. Una persona que ayuna tiene autoridad para evangelizar, tiene autoridad en su hogar, porque todo lo ha puesto en manos del Señor, doblegando su carne. No es la carne la que va a actuar, sino el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. El ayuno es un medio para apropiarse del poder y la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso, si estamos ayunando y nos estamos apropiando del poder y la presencia de Dios, entonces vamos a evangelizar, porque vamos a ver el cambio en las personas. Otra cosa que sucede mediante el ayuno es que podemos apropiarnos de la oración profética en el ayuno. Entonces, ¿qué es lo que es la oración profética? Cuando nosotros ayunamos, fíjense que
El texto de Marcos 14:13 dice: velad y orad para que no entréis en tentación, y en tentación el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros velamos, cuando nosotros ayunamos, velamos y estamos muy atentos con el espíritu abierto, y vamos a captar la revelación de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos. Muchas veces hemos oído decir aquí: bueno, y entonces le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo voy a orar por esto? ¿Por qué? Porque entonces estamos velando y le preguntamos al Espíritu Santo para nosotros poder orar. Y esto es la oración profética. Tú vas a orar con la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo estaba en casa de mi hijo, el Señor me fue revelando allá, cuando me fui de vacaciones, cómo debía orar. Y de verdad yo empecé a orar. ¿Por qué? Porque estaba velando, estaba ayunando, estaba pendiente de lo que el Espíritu Santo me decía. Entonces ahí puedo orar. Y es una oración que va a ser dirigida por el Espíritu Santo y una oración efectiva. El ayuno nos pone atentos y entendemos y discernimos y recibimos la oración de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Nosotros siempre debemos hacerlo. A veces se nos olvida y nosotros oramos como nosotros queremos, pero sabe que lo hemos aprendido aquí, pero debemos hacerlo con más frecuencia. Espíritu Santo, ¿cómo oro por esta situación? ¿Cómo oro por esta persona? A veces hablamos de algún problema, de alguna situación, y mientras conversamos, entonces vemos cómo vamos a orar por esa situación. Anoche hablaba yo con una persona y entendí cómo debíamos orar por esas personas, porque entendí con la persona que hablaba el problema de fondo que había en esa situación. Entonces ahí estamos velando y vamos a orar proféticamente, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces siempre vamos a preguntar: Señor, ¿cómo oro por esta situación? Porque si hay alguna tranca, el Señor la va a mostrar y vamos a ver el fruto. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Amén. Ajá. Sí. Ajá. Vamos a ver. Debemos proclamar el ayuno, ¿verdad? ¿Qué es esto de que debemos proclamar el ayuno? Nosotros debemos orar el día anterior proclamando el ayuno en voz audible para nosotros, para que el cielo y la tierra lo sepan, las potestades lo sepan, que nosotros vamos a proponer un ayuno delante del Señor. Debemos presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo delante del Señor. Trabajar con el perdón, el arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que dije al principio de Isaías 58? Tiene mucho que ver con el carácter, con el estilo de vida de perdón, arrepentimiento y temor de Dios. Entonces vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. No podemos ayunar si estamos bravos con un hermano o si tenemos rencores con la autoridad. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque el ayuno es una ofrenda. Y la Biblia dice que si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla tu problema, tu situación, para que entonces puedas dar la ofrenda, que es el ayuno. O sea, no te vas a pasar hambre si ayunas y le das una ofrenda al Señor, pero no la va a recibir. ¿Okay? Entonces presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Otra cosa en la que proclamamos en el ayuno: define el propósito del ayuno. Debemos ser específicos. ¿Por qué vas a ayunar? Y le vas a preguntar: Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú que yo ayune, que ore por esto, ¿verdad? Entonces vamos a definir por qué voy a ayunar. El otro punto que debemos tener para proclamar el ayuno es pedir el favor y la gracia sobrenatural de Dios para perseverar en el ayuno. Cuando vamos a ayunar, debemos pedir la gracia sobrenatural de Dios para poder perseverar en el ayuno. Si es un ayuno de varios días, pues hay que pedir la gracia de Dios y el Señor lo va a hacer, y clamar a su presencia, y el Señor pues nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Están despiertos todavía? Wow. Amén. Salió la porrita.
ayuno en grupo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del ayuno en grupo. El ayuno es una guerra espiritual, es un ejercicio espiritual que nosotros hacemos cuando estamos unidos, unánimes y en un mismo sentir. Eso es poderoso y lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. Así que cuando nosotros nos reunimos a ayunar los sábados o hacemos ayunos congregacionales, eso es poderoso. ¿Por qué? Porque estamos unidos, unánimes y en un mismo sentir. Por eso es que le digo que es importante presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, de no tener ningún rencor, ninguna rencilla con ningún hermano, para no romper la unidad, para no romper la unanimidad y el mismo sentir que se da en un ayuno en grupo, ¿no? Fíjense que los ayunos en grupo tenemos el caso de Esther y Nínive en la Biblia, que en los dos casos hubo victoria. Les voy a leer aquí el párrafo de Jonás, de 3 al 5 al 6. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios frecuentemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que le había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, el ayuno en grupo trae mucho poder, cuando todos están unánimes en un mismo sentir, porque fíjense que aquí hasta los animales ayunaron. Yo recuerdo una vez que sucedió en mi casa, uno de mis hijos tenía una tiendita, y entonces en el pueblo, y entonces uno de mis hijos, uno del otro gemelo, soñó que habían asaltado la tienda. Mamá, soñé que habían asaltado la tienda y que a Milton lo habían herido en una pierna, ¿no? Entonces yo les dije, y ellos no iban a la iglesia, pues son inconversos. Entonces yo les dije, pues vamos a ayunar, vamos a ayunar todos, hasta el perro. El perro que yo tenía no le dimos comida, no le dimos, y él no pidió comida, él pedía comida a las 10, y entonces vamos a ayunar todos, ¿no? Fíjense que aquí en Nínive pusieron a ayunar hasta los animales, ¿no? Y entonces ayunamos, ¿y qué pasó? Que, ¿saben qué sucedió? Yo me quedé asombrada de eso que sucedió, que después que ayunamos, o sea, y quebrantando todo eso y perdonando, porque ayunamos fue por el sueño, ¿ok? El sueño que tuvo. Entonces, ¿saben lo que sucedió? Que a la tienda fue un muchacho que vivía en el barrio arriba y le dijo, mira, pana, yo no me puedo quedar con esto, porque mi hijo se los trataba muy bien, se portaba muy bien con todos los que iban a la tienda. Entonces le dijo, mira, te van a tirar un asalto a las 6. O sea, el ayuno provocó que ese muchacho fuera y confesara. El muchacho le dijo, yo vine en contra de mi esposa, porque mi esposa me dijo que no lo hiciera porque corría peligro él, ¿no? Y entonces le dijo, no, ok, gracias, y tal. Y ellos lo que hicieron fue que cerraron la tienda y se fueron más temprano. Pero el ayuno que todos nosotros hicimos, ¿verdad?, clamando al Señor por el sueño, el Señor hizo que confesaran. Y no pasó nada, gracias a Dios, ya la tienda la vendieron, ya no tiene nada que ver con eso. Entonces por eso es bueno estar unánimes en un mismo sentir, para que podamos ver el poder de Dios. Fíjense que en el ayuno de Nínive trajo arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento el Señor quitó el juicio de Nínive, ¿no? Entonces, también cuando hay unidad y amistad y amor en un grupo, nosotros no nos cuesta ponernos de acuerdo para ayunar y orar por algún problema que tenga
algún hermano en especial, ¿verdad? Que han sucedido cosas y cuando estamos en ayuno, pues hemos orado por la necesidad de ese hermano. Y lo hacemos voluntariamente. Y yo puse aquí que sin imposiciones, porque también vi el caso de personas que yo tenía en las células hace mucho tiempo, y entonces ellas querían como imponerle, no, mire, yo quiero que ayunen por mí. Entonces era como que lo imponían, y eso tiene que salir del espíritu, de un corazón dispuesto, y que el Espíritu Santo lo guíe, como pasó con Daniel 6:18, que dice que Darío, ¿verdad? Se afligió, y él ayunó de manera espontánea por lo que le estaba pasando a Daniel, ¿no? Aquí en Daniel 6:18 dice: luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. En este ayuno el rey se apartó de toda distracción. Fíjense qué importante, ¿no? Que uno en el ayuno debe apartarse de toda distracción. Ayunar el televisor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, apartarse de toda distracción. Este rey lo hizo, e hizo vigilia por Daniel, porque él le tenía mucha estima y aprecio a Daniel. Entonces es importante cuando otro tiene una situación y que el Señor, bueno, nos pone en el corazón ayunar y orar por esa persona. Hay otro ayuno que es el ayuno promovido por el Espíritu Santo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, a mí me ha pasado un día, yo acostumbro a ayunar a veces los lunes y los sábados, otras veces lo hago los sábados solamente, ¿no? Y entonces, un día que no era ni lunes ni sábado, yo soñé que Michelle había ido a mi casa, y porque habíamos convocado un ayuno en mi casa, pero que no había venido nadie, sino que estábamos ella y yo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a ayunar entonces nosotras dos. Y eso fue todo el sueño. Y yo dije, oye, Señor, y me puse a ayunar. O sea, yo ayuné ese día por un ayuno promovido por el Espíritu Santo, que yo no sé para qué era. Yo no puse sino mi adoración, la lectura de la palabra, y le dije, Señor, tú sabes para qué tú lo quieres, porque tú lo has puesto. Entonces el Espíritu Santo promueve, estén atentos, porque van a amanecer en un día en que no van a tener hambre, y el Espíritu los va a guiar a ayunar. Algo especial quiere el Señor con ese ayuno, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Saulo de Tarso, en Hechos 9, del 8 al 9, que dice: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, y no comió ni bebió nada. ¿Ok? Entonces esto fue un ayuno promovido por el Espíritu Santo, porque Saulo no tenía ninguna intención de ayunar. Lo privó de la vista. ¿Para qué? Para que no se distrajera. ¿Y por qué 3 días sin comer ni beber? Porque Saulo de Tarso tenía unas convicciones muy profundas de lo que él creía en su religión y en su religiosidad, y entonces el Señor necesitaba tratar con él, y que este ayuno fuera hasta sin vista, ¿ok? Para poder sacarle todas esas cosas que él tenía. Y cuando salió del ayuno que el Señor le mostró a Ananías que fuera a orar por él, entonces salió de ese ayuno con una convicción diferente. Muchas veces nosotros necesitamos ayunar para sacar de nuestra vida ideologías, brujerías, pactos, cantidad de cosas que no nos dejan crecer. Yo digo que si el Señor le puso a Saulo, era porque era indispensable que sacara toda su ideología anterior, ¿verdad? Para que él tuviera un encuentro personal con Jesucristo en esos 3 días que no comió, no bebió, ni veía nada. O sea, para que no te distraigas, chavo, ¿ok? Sino que me prestes atención a mí solamente. Entonces esto fue un ayuno promovido por el Espíritu Santo. Este fue total, un ayuno total,
dirigido por Dios, ¿ok? Entonces debemos estar atentos cuando el Señor nos pida ayunar. Nos pida ayunar, porque eso va a ser muy especial para nuestra vida. Ajá. En el caso de Cornelio, el ayuno también trajo respuestas a sus oraciones. Por ejemplo, en Hechos 10, 30 al 31 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces este hombre no había tenido un encuentro con el Señor, pero ayunaba. Entonces imagínense nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ayunamos y oramos, nuestras oraciones serán oídas. Dice: tu oración fue oída y tus limosnas han sido recordadas. ¿Por qué? Porque él era un hombre generoso, ¿verdad? Era un hombre generoso, y el dar, o sea, es como que habla en la presencia de Dios, como hablan las oraciones, según lo que dice aquí, ¿no? Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Cuándo debemos ayunar? Muchas veces en nuestra vida cristiana atravesamos tiempos de muchas dificultades, confusión, donde nosotros pues no sabemos qué hacer y no sabemos qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces debemos ayunar para buscar el oportuno socorro. Mientras más confundido estoy, mientras más quebranto tengo, vamos a ayunar para que la carne se doblegue y podamos oír el Espíritu del Señor. ¿Okay? Fíjense que en Esther 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Aquí se ayunó por el camino derecho, por la búsqueda del Señor. Se ayunó por los niños, por los hijos y por nuestros bienes. O sea, nosotros podemos pedirle a nuestro Padre Celestial lo que nosotros querramos, y el Señor nos va a oír y nos va a ayudar y nos va a socorrer, porque somos sus hijos y Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo, porque Él nos ama, y de esto debemos estar seguros. Usted vaya a un ayuno seguro de que el Señor le va a escuchar si usted hace las cosas como estamos diciendo, como dice la palabra, y el Señor va a escuchar su petición, y las añadiduras van a venir si usted busca el reino de Dios y su justicia. También debemos ayunar para tomar decisiones importantes, ¿verdad? Hay decisiones que hay que tomar tanto en el hogar como en la vida personal o en la iglesia, y nosotros podemos ayunar para buscar la dirección y la comunión con el Señor y tomar una decisión acertada según la voluntad de Dios. En Hechos 13:2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí había una decisión importante que tomar, y ellos, los apóstoles, ayunaron y oraron, y el Señor escogió a quien tenía que escoger. Una cosa yo he visto, ¿verdad? Que aquí se ayuna y se ora. Uno de los frutos del ayuno es que se escogen. Es como que el Señor revela para qué sirve cada quien, para decirlo en mis palabras, ¿verdad? El Señor le revela a los pastores cuál es el don, cuál es el talento que tiene cada persona, y el Señor lo saca a flote. ¿Por qué? Porque hay la práctica, ¿verdad? El estilo de vida de ayunar y orar por cada decisión que se va a tomar. ¿A quién pongo? ¿A quién escojo? ¿Qué hago? Entonces, de manera tal que si nosotros vemos que no nos ponen a nada, ¿verdad? El Señor está dirigiendo a la iglesia, está dirigiendo a los pastores. Si no me ponen a nada, yo lo que tengo es que ayunar, porque si tengo ganas de servir y tengo ganas de hacer, se lo digo primero al Señor.
y el Señor va a tocar los líderes y los va a poner en el corazón de ellos. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Pero digan un amén más grande. Amén. Así, pues si no me duermo yo. Conectada a tu corazón.